Muy buenos días amigos, nuevamente sean bienvenidos a otra entrega de Electro Advice. El día de hoy queremos comentar un concepto muy importante para nuestra seguridad, que es lo que se llama la puesta a tierra. Nosotros intuimos de alguna forma, incluso los que no saben nada de electricidad, que poner a tierra algo es como descargar algo negativo, una energía negativa que nos puede hacer daño. Incluso hay una canción de Fito Páez que se llama El cable a tierra. Entonces, si bien el usuario común intuye lo que es una puesta a tierra, un cable a tierra, quizás eléctricamente el concepto no esté tan claro, y la idea de este post es aclarar ese concepto de por qué es importante la puesta a tierra para nuestra seguridad. Para entender lo que es la puesta a tierra debemos comprender de que es una forma de defendernos contra los posibles contactos eléctricos indirectos. ¿Qué significa un contacto eléctrico indirecto? Para entenderlo bien, vamos a hablar de lo que es un contacto eléctrico directo, que es cuando uno toca una parte que normalmente conduce electricidad, como un conductor, un cable. Por ejemplo, uno está cambiando el socket de nuestra lámpara en el techo, sube con su escalera y toca por accidente un cable vivo. Ese cable que normalmente conduce electricidad está haciendo contacto con nosotros. Es un contacto directo. O cuando uno introduce uno de sus dedos, o un niño introduce uno de esos pequeños dedos en un polo del tomacorriente. Como el tomacorriente es un lugar donde normalmente está conduciendo electricidad cuando se conecta el enchufe, ese es un contacto eléctrico directo. Pero un contacto eléctrico indirecto es cuando recibimos una descarga, pero a través de un elemento que normalmente no debe conducir electricidad. Por ejemplo, toda carcasa hecha de material metálico de cualquier electrodoméstico es un posible foco de contacto eléctrico indirecto. Por ejemplo, una refrigeradora. Muchas veces quizás muchos de los usuarios han logrado experimentar que cuando tocan la refrigeradora pueden recibir una pequeña descarga. Normalmente la carcasa de la refrigeradora no debería conducir electricidad, pero por alguna razón está siendo un elemento conductor. Ese es un contacto indirecto. Cuando uno toca una plancha y recibe una descarga, cuando uno toca un horno de microondas, o quizás la carcasa del CPU de una PC de escritorio, etc. ¿Por qué va a conducir electricidad una carcasa metálica? Bueno, no debería ocurrir, pero puede ocurrir por una falla en el conductor. Una parte del conductor, el aislamiento, se deteriora, entre comillas, el conductor se pela, un cable pelado hace contacto con la parte de la carcasa, y si uno le da un camino para que esa corriente circule, uno se convierte en el medio de circulación de esa corriente y vamos a recibir esa descarga. Porque toda corriente que se desvíe de su camino normal a través de un circuito eléctrico tiende a ir hacia tierra, busca cerrar el circuito eléctrico hasta el punto de generación o hasta la subestación más cercana. O sea, la corriente va en un circuito siempre, sale de un lugar y retorna. Y si se desvía por un lado, esa corriente también debe buscar un retorno, y ese retorno lo busca hacia abajo, hacia tierra. Entonces, eso es lo que llamamos un cable a tierra. Cuando uno conecta un cable a una carcasa metálica para que si hay una posible corriente que está circulando por esa carcasa por una falla del conductor, y esa corriente tiene un camino por donde ir hacia tierra y retornar al circuito, eso se llama un cable a tierra. Formalmente, ¿cómo se hace en la puesta a tierra? Básicamente, todas las carcasas de los electrodomésticos deben tener una bornera, mínimo una bornera, conectada a un conductor. ¿Y ese conductor a dónde debe ir? Debe ir hacia una bornera del tablero eléctrico de nuestra instalación, y de esa bornera se desvía hacia un elemento que se llama el pozo a tierra. El pozo a tierra, en forma muy simple, para definirlo rápidamente, es una varilla de metal introducida en una combinación de tierra cerdida con diferentes elementos para que tenga muy baja resistencia. Entonces, cualquier elemento de corriente que circule por una carcasa, en vez de irse por la persona que toca esa carcasa, se va a ir por el cable que está conectado a ese borne de la carcasa. ¿Por qué? Porque la corriente busca obviamente el camino de
menos resistencia. Y un cable, un conductor eléctrico, tiene menos resistencia que el cuerpo humano, que conduce pero no tiene una resistencia tan baja. Entonces, si no tenemos ese cable a tierra, esa corriente va a ir a través de nosotros buscando el camino de retorno. Por eso es importantísimo, porque es el accidente más común que se puede producir en una instalación eléctrica común y corriente con usuarios comunes y corrientes es un contacto eléctrico indirecto. ¿Y cómo se hace el camino? Bueno, todos los enchufes de los electrodomésticos, esa tercera patita, esa tercera clavija, es la que conecta la carcasa, el borde de la carcasa metálica hacia esa clavija, esa tercera patita. Cuando uno introduce el enchufe al tomacorriente, esa tercera clavija, que no es la clavija viva, para el polo vivo, se conecta a el tercer alveolo o al punto de tierra del tomacorriente. Y ese tomacorriente está conectado en ese tercer alveolo de tierra, entre comillas, ¿no? Está conectado al conductor que va a ir a la bornera de tierra del tablero y esa bornera de tierra del tablero hacia el pozo de tierra. Ese es el camino que se le debe dar a esa posible corriente de falla. Entonces es fundamental la presencia del pozo a tierra. Lamentablemente en muchas instalaciones domésticas antiguas no existe. El pozo de tierra se queda en los planos, ya que es obligatorio que el proyecto eléctrico tenga un pozo a tierra. Lamentablemente se deja de lado, se deja en el plano para que sea aprobado, pero al final muchas veces no se ejecuta en obra. Poco a poco esto ha ido cambiando, pero estamos con esa deficiencia todavía muy fuerte. Lo que he querido ahora es explicarles el concepto de lo que es la puesta a tierra y entender muy bien que de nada nos sirve tener tomacorrientes con punto de tierra si no existe el pozo a tierra en nuestras instalaciones, porque ese tercer alveolo no va conectado a ningún lado. Igual nos va a pasar corriente. O sea, no es suficiente los tomacorrientes con punto de tierra. Son obligatorios ahora por el Código Eléctrico del Perú que todos los tomacorrientes deben tener contacto que nos lleve al pozo de tierra. No todos los electrodomésticos necesitan el enchufe con la tercera clavija, que es el contacto a tierra, porque hay electrodomésticos que tienen lo que se llama doble aislamiento. Por ejemplo, una laptop no tiene un lugar metálico que el usuario pueda tocar y le pueda pasar corriente. Por ejemplo, un cargador de un celular. Si ven un enchufe con dos clavijas, hoy en día significa que ese enchufe tiene doble aislamiento y no tiene una carcasa metálica que posibilite el contacto indirecto. Pero si tiene esa tercera clavija, es que sí, los hornos de microondas, las refrigeradoras, las planchas, por ejemplo, las PCs, ¿no? Los PCs de escritorio. Si tiene una carcasa metálica, debe tener esa carcasa la conexión hacia el pozo de tierra. Esto para aclarar ese concepto básico. Obviamente tiene mucho más aristas, pero entender la importancia del pozo a tierra en nuestra seguridad. Por ahora, eso sería todo y nos vemos en una próxima entrega de Electro Advice. Aprendamos bien para tener más seguridad en nosotros mismos. Muy buenas tardes.